Jueves 28 de septiembre. Últimos días ya de este mes de septiembre, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 9 de San Lucas. Ya el día de ayer leíamos cómo el Señor Jesús empoderó a sus discípulos, les dio autoridad y los envió para que fueran a predicar el evangelio del reino de Dios, para que pudiesen con el poder y la autoridad del reino expulsar demonios y sanar enfermedades. Ellos, nos decía la palabra, fueron por todas partes anunciando el evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia. Aquí de entrada ya podemos ver cómo la sanación de enfermos va tan unida al anuncio de la palabra de Dios. Pues, hermanos, recordemos, es la palabra la que sana, porque es la palabra la que tiene la autoridad, porque es la palabra, obviamente, la que tiene ese poder, obviamente la palabra de Dios. Esto es importante, pues muchas personas hoy en día también buscan sanidad, también buscan que el Señor pueda sanarles, y eso es bueno, pero lastimosamente solo quieren el milagro, solo quieren la sanidad y no quieren recibir palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, y recordemos, el anuncio del evangelio y la sanación de enfermos van de la mano, pues como efecto del anuncio de la palabra, como efecto de la predicación de la palabra, es la sanación. Una enseñanza importante para todos los que pedimos sanación, porque tenemos que comprender que el Señor no es un médico que ha puesto su clínica, ¿verdad?, para que podamos nosotros llegar, recibir una sanidad y obviamente volver hasta que vuelva a estar enfermo. El Señor es Dios, y es importante que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros podamos entender la palabra, que nosotros podamos vivir la palabra, porque el conocimiento, el conocer la palabra, el vivir la palabra, crea en nosotros un compromiso. En lo personal, yo siempre le recomiendo a la persona que si desea que el Señor pueda sanar cualquier enfermedad que esté pasando en su vida, obviamente yo siempre le digo: haga un trato con Dios, comprométase con el Señor a generar un cambio en su vida, comprométase ahora a ya no seguir el mismo camino, comprométase usted a cambiar, comprométase a que a partir de hoy, que el Señor le va a dar una nueva oportunidad, usted ya no va a seguir por el mismo camino, usted ahora va a ser diferente, porque usted va a comprometerse ahora a vivir conforme a los valores del mundo. Y ese compromiso que tiene como base
obviamente el conocimiento de la palabra de Dios es lo que genera verdaderamente un milagro completo. El texto de hoy, hermanos, es un texto donde San Lucas nos presenta un corto resumen, lo que la gente decía sobre el ministerio del Señor Jesús. Porque vea que se nos dice que el rey Herodes se enteró de los prodigios que Jesús y sus discípulos hacían. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, el texto nos dice, ellos sanaban enfermos, ellos liberaban endemoniados, Jesús y los 12 llevaban la palabra de Dios, anunciaban los valores del reino, llevaban paz a aquellas personas que estaban atormentadas, llevaban un mensaje de reconciliación, y eso es hermoso. Pero esas acciones, cuando son vividas y enseñadas de la manera correcta, van a generar una transformación en la persona. Y ahora, todo esto desconcertaba a Herodes, porque dice la palabra que él no sabía a qué atenerse. Y no sabía a qué atenerse porque él ya se había enfrentado muchos años atrás, de hecho 30 años atrás, a su padre, o más bien su padre lo había ya hecho, cuando también no sabía a qué atenerse, cuando mandó a matar a los niños inocentes, ¿verdad? Fue el padre de este Herodes que también en un momento tuvo miedo y mandó a matar a los niños inocentes, que también el Evangelio de San Lucas nos presenta. Pero unos 2 años atrás también había vivido otra etapa, cuando él había escuchado con sus propios oídos la exhortación que hacía Juan el Bautista, y cómo Juan, con el poder de Dios, le exhortaba a que él tenía que dejar la relación que él tenía, que me refiero a Herodes. Y obviamente como multitudes lo seguían pues a Juan, que posteriormente siguieron al Señor Jesús. Hoy el Señor está realizando un ministerio, de hecho es la continuación del ministerio de Juan, y dice la palabra que lo siguen multitudes. Ahora, aquí podemos ver desde una óptica política, y me refiero obviamente a lo que era en ese momento, cuando recordemos que Israel era una tierra oprimida por el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano había conquistado esa tierra 70 años antes, y desde entonces ellos eran los que gobernaban el imperio. Pero obviamente ellos tenían control, o trataban de tener el control, de todos aquellos movimientos, aún aquellos movimientos pacíficos, políticos, religiosos, etcétera, que surgían en la tierra de Israel. Y para el imperio no era nada bueno que multitudes ahora siguieran al Señor Jesús. Claro, ellos no lo entendían de que Jesús era el Mesías y que por esa razón Él tenía palabras de vida eterna, y que las multitudes, no habiendo recibido esa enseñanza de parte de los pastores, buscaban en Jesús ese pastor que recibían su consuelo, etcétera. Ellos no entendían eso. De hecho, ya en el pasado habían existido casos similares. El libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla de un tal Teudas, que Gamaliel, ¿verdad?, uno de los miembros del Sanedrín, lo presenta como un rebelde que se levantó él y 200 hombres contra el imperio. Ahora, este movimiento de Teudas fracasó, porque ellos obviamente se habían atacado al imperio,
pero se habían refugiado en el desierto. Y obviamente pues en el desierto fueron presa fácil, ¿verdad? Y el imperio tenía Israel tenía mucha historia de grupos los cuales habían comenzado muy inocentemente, pero habían logrado grandes victorias. El caso, por ejemplo, de los macabeos, y que nosotros podemos leer esa historia, ¿verdad? Esa narración en el primer y segundo libro de los macabeos, y de cómo Judas Macabeos, con su padre y sus hermanos, se levantaron pues como un grupo rebelde y terminaron, ¿verdad?, sacando a los griegos, ¿verdad? Terminaron pues sacando a Antíoco Epífanes. Ahora, hoy en el movimiento del Señor Jesús habían incluso algunos casos bastante sospechosos. Pues recordemos que con el Señor Jesús andaba uno de los discípulos que se llamaba Simón, y este Simón era un celote. Los celotes eran un grupo subversivo que le hacía la guerra al imperio. Entonces todo esto, ¿verdad?, desconcertaba a Herodes. Sin embargo, aun cuando había todos estos antecedentes, a Jesús lo asociaban con Juan el Bautista, con Elías, ¿verdad? Porque recordemos que Elías pues podía y debía de volver con un profeta. Ahora, ¿por qué lo asociaban con ellos? Recordemos cómo el Señor Jesús había continuado el ministerio de Juan, y era indudable el nexo entre ellos, ¿verdad? Pues fue el mismo Juan el que cuando bautizó a Jesús, el siguiente día les dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita para siempre el pecado del mundo, a él síganlo. Y aquellos discípulos de Juan, a partir de ese momento, comenzaron a seguir al Señor Jesús. Entonces, obviamente el Señor continuó la obra que Juan había iniciado. Decían que era Elías, pues el profeta Malaquías anunció que antes del Mesías vendría Elías, ¿verdad? Y claramente el Señor lo aclaró, que Elías vino, pero que era en la persona de Juan el Bautista. Ahora, es interesante porque lo asociaban también con alguno de los profetas, como dice la palabra. Ahora, veamos cómo Herodes decía: a Juan yo lo maté. Y el Evangelio de San Marcos nos describe la muerte de Juan el Bautista. Recordemos cómo Juan, quien condenaba el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, quien claramente Juan el Bautista le gritaba y le decía: no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pero esa situación, aunque era un flagrante adulterio, era un pecado que Juan no estaba dispuesto a poder aceptar, y por esa razón es que Juan lo señalaba. Esto hizo que Herodes pues metiera a la cárcel a Juan el Bautista. Y en una ocasión, como describe el Evangelio de San Marcos, en que Herodes estaba cumpliendo años, ofreció una cena para todo el liderazgo de Galilea, para todas las jefaturas, para todo su gabinete, diríamos nosotros hoy en día. Es ahí donde Salomé, la hija de Herodías, bailó para él, a él le gustó, y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Era la oportunidad correcta para pedir la cabeza de Juan el Bautista.
Herodías lo hace y es ahí donde Herodes se ve obligado a entregar y a ejecutar a Juan. Ahora, él sabía que Juan el Bautista había muerto. Él vio la cabeza de Juan. Pero ahora él tenía curiosidad, dice la palabra, de ver a Jesús. Decía él, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y termina el Evangelio diciendo, y tenía curiosidad de ver a Jesús. Y finalmente lo conoce, ¿verdad? Ya cuando Jesús ha sido capturado. Pero obviamente ya fue en condiciones diferentes. Ahora, si usted se da cuenta, estos dos versículos que hoy hemos leído nos dejan a nosotros obviamente una enseñanza. Y la enseñanza es que la obra de Dios es una obra, hermanos, que debe de realizarse aun cuando ésta enfrente obstáculos. Alguien podrá decir, yo quería servir a Dios, yo quería hacer la obra de Dios, pero muchos obstáculos me encontré y por eso no se hizo. Y yo le puedo recordar que la obra de Dios, toda la historia o toda la vida, ha tenido obstáculos. En ningún momento la obra de Dios se ha realizado sin presentar obstáculos. De hecho, le puedo decir, el día que se presente la obra de Dios y no reciba obstáculos, no es la obra de Dios. Porque si es la obra de Dios, tiene que presentar obstáculos. Ahora, otra enseñanza es que la obra de Dios no es una obra para que se realice a escondidas. O sea, el Señor también lo dijo, ustedes son la luz y una vela no se enciende para ponerla debajo de la mesa. Es una obra que debe de hacerse en lo visible. Es una obra que debe de ser visible entre todos. Por eso la iglesia no debe de esconderse. Y por eso el cristiano, el creyente, no debe de esconderse simplemente en las paredes de su iglesia, de su templo. Porque esa es la dificultad que se está viviendo hoy en día. Que la persona va a su iglesia y en su templo vive su cristianismo, vive su fe, y qué bueno, gloria a Dios por eso. El problema es que al salir de ahí como que se quitara, ¿verdad?, el traje de creyente y comienza a vivir en una sociedad donde el cristiano no se hace notar, donde el creyente pareciera como que es uno más del mundo. Y aquí es donde la palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos diferentes. Y cuando digo diferentes me refiero a que marquemos la diferencia viviendo valores del reino, a que en verdad se note, como dice la alabanza, ¿verdad? Hay una alabanza que yo seguido la menciono, la cual dice, si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note. O sea, debe de notarse en nosotros que creemos en Dios. Y la gente no debe de notarlo porque usted va a andar caminando cabizbajo, o usted va a andar una gran cruz en el pecho, y usted, no, por eso no, hermano. La mayor muestra ante el mundo de que somos creyentes debe de ser nuestro testimonio, debe de ser verdaderamente esos valores que nosotros vivimos, esos valores que debemos de practicar, esos valores que debemos nosotros de honrar, porque de esa manera estaremos dando testimonio de que creemos en Cristo, que verdaderamente hemos conocido la palabra y que la vivimos por obra y gracia del Señor. Por eso le animo para que este día no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra. Por eso, hermanos, que el Señor en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.